Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas los que hoy podemos compartir desde este espacio fundamentalmente de conciencia personal, de recogimiento en las emociones y también el reconocimiento del servicio que cada uno de nosotros estamos haciendo en este sentido hospitalario, en el acompañamiento que podamos tener hacia otras personas. Mi nombre es Tony Villalobos Díaz, tanatólogo y psicoterapeuta existencial, y quisiera hoy compartir este espacio con todos ustedes, con todas ustedes, para que podamos nosotras mirar algo que nos compete y nos invita a la vida ahora con esto que estamos viviendo. A partir de lo que nosotros hacemos, que es servir en el acompañamiento de la salud, nosotros también estamos continuamente como exigidos y sobreexigidos sobre una realidad que nos empuja precisamente no solamente a buscar mejores herramientas para el acompañamiento que cada una de nosotros estamos haciendo con nuestros pacientes, con nuestros familiares y con nosotros mismos, en el cuidado hacia los otros y el cuidado a los nuestros y el cuidado propio, sino también este movimiento que está viendo ahora nos está empujando precisamente a encontrar los recursos no solamente afuera de ese cuidado, sino también adentro. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que la vida nos está proponiendo ahora para que podamos nosotros avanzar y crecernos con las experiencias que estamos viviendo es precisamente reconocer cuáles son las herramientas que necesitamos tanto externamente como de apoyo para poder continuar a acompañar de la mejor forma posible, y también cuáles son las herramientas interiores que necesitamos cada uno de nosotros para que podamos sostenernos ante los eventos que no planeamos, no decidimos, pero sí necesitamos vivir, ¿no? En el caso de la pérdida y la ausencia por un familiar, por un paciente, por un compañero, por una amiga, la vida nos cuestiona de qué es, cuál es el recurso o de qué es aquello que yo me voy a sostener para poder avanzarme. Esto es rescatable desde las herramientas interiores que tienen que ver con el desarrollo personal. En este caso, el desarrollo personal es cuáles son las habilidades internas que me van a ayudar a facilitar el tránsito del sufrimiento, el dolor, la pena, la angustia que yo pueda estar viviendo ahora. Cualquiera que sea la emoción, necesitamos ponerle una acción, ¿no? Para que se vaya movilizando. La acción no tiene que ver con quitarla, para no sentir dolor. La acción tiene que ver con precisamente reconocer esa emoción o esas emociones, esos pensamientos, aunado a aquello que estoy viviendo en este momento, que puede ser el gran dolor, para que yo entonces pueda, motivado por ese mismo dolor, reencontrarme con esas herramientas que me van a ayudar a sostener, a transitar ese duelo, que puede ser un duelo mayormente saludable. Y un duelo saludable no es estar muerto de la risa todo el tiempo, ni hacer como que no me interesa o mirando hacia otro lugar, porque la vida me quiere mostrar algo para que yo pueda crecer e integrar esa experiencia en mí. Y yo pueda desarrollar quizás una forma de conciencia más amplia con esa experiencia. Recordando que toda experiencia, toda vivencia que tenemos se transforma precisamente en una experiencia ya vivida cuando yo le sumo la posibilidad del aprendizaje. Porque toda la vivencia que vamos a tener en el camino, y ustedes lo saben, eh, tiene que ver con desarrollar ese potencial interior para que podamos nosotros precisamente avanzarnos más potenciados hacia el encuentro con lo próximo, que es lo presente. Entonces, en este duelo, porque hoy nos toca hablar precisamente de ese duelo del cuidador primario. ¿Cómo es que nosotros como cuidadores primarios vamos a abordar el propio duelo? Porque aquí hay una cosa que tenemos que decir, que el acompañamiento terapéutico, digamos,
¿no? Voy a hablar terapéutico en todos los sentidos, ¿no? En el sentido hablando médicamente, hablando en todo el argot de la salud, para encontrar en ese acompañamiento saludable, una mayor salud. Sí tenemos herramientas que hemos adquirido a lo largo de nuestra formación, el camino, la experiencia, la vivencia, el encuentro. Pero en esta posibilidad de reencontrarnos con esa pérdida que es cercana a nosotros, entonces nosotros ¿cómo le hacemos para acompañarnos a nosotros mismos en este gran dolor? En la ausencia de aquello que me acompañaba a mí, ya sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la escuela, quiero decir, es un espacio en donde yo compartía con otros muchas cosas que ahora ya no están. ¿Cómo hacer con ese miedo también que me refleja de la proximidad de mi propia muerte? En ese sentido, porque tengo que acompañar la muerte del otro, pero también me recuerda que yo necesito herramientas fundamentalmente de vida para poder seguir acompañándome en este proceso de abordaje hacia la vida de los demás. Entonces, en ese sentido, el duelo del cuidador primario tiene que ser primero. ¿Qué quiere decir esto? Del cuidador primario tiene que ser primero porque yo tengo que estar en el primer momento de mi vida buscando la ayuda. La ayuda no solamente es dejar pasar el tiempo y que sane con ese ejercicio de recorrer la historia y que el corazón se acomode cuando tenga que acomodarse. Eso sería lo más factible y podría ser. Pero ahí también me puedo perder la oportunidad de recibir en esa revisión de mi dolor cuál es la fórmula de aprendizaje como proceso personal que me quiere decir esa experiencia. Porque todos vivimos dolores y sufrimientos, pero a cada uno le tiene que significar algo su propio dolor y su sufrimiento. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una historia diferente para afrontar ese dolor, ese sufrimiento y la vida. Entonces, lo que hoy la vida nos quiere reconocer también es asumir con realidad ese proceso de dolor que me está llevando hoy a revisarme en mi interior y mi exterior. ¿Cómo son mis relaciones con los demás? ¿Cómo es mi relación con la vida y cómo es mi relación con el disfrute de la vida? ¿Cómo es mi relación con el dolor y cómo es mi relación con la muerte? Con los otros y conmigo. Entonces, esta experiencia que estamos viviendo a lo largo de este camino nos recuerda, nos empuja precisamente a buscar y reconocernos en esto, ¿no? Algo más grande, que quizás yo no me sumerjo en las aguas de poder reconocer en esta experiencia un proceso que me va a llevar a un crecimiento personal, entonces me pierdo de mí mismo. Porque esa experiencia, aunque sea dolorosa, me fue puesta por la vida para que yo pueda mirarla y aprender algo de ella. Porque entonces esa ausencia del otro me va a capacitar para que yo sea más presencia para la vida, para mí y para los pacientes. Y en este reconocimiento del dolor hay que sumarnos. Sumarnos quiere decir buscar la ayuda necesaria para que yo pueda drenar, para que yo pueda limpiar ese gran dolor que puedo estar sintiendo y que esas lágrimas y que esa ausencia y que ese vacío, ¿no? Esa pena y ese sufrimiento se puedan transformar en algo diferente para la vida, mientras estemos en la vida. Y ese algo diferente es una capacidad mayor para poder quedarnos en la vida y poder avanzar. Porque todo tendrá que tener sentido. La vida misma tiene sentido y la muerte también. Entonces, yo les preguntaría a ustedes para que ustedes hicieran esa reflexión de las personas que no están con nosotros ahora, sea que se hayan ido hace rato o prontamente, sea que alguien cercano a nosotros también no esté ahora caminando en la vida con nosotros, esté de otra manera. ¿Cuál es el sentido de la muerte de esa persona? ¿Cuál es el gran sentido? O sea, para mí, ¿qué significado tiene la vida de esa persona? Que es quizás aquello que me hereda para que yo pueda continuar
caminando, ¿no? Ya no con él, junto a él, desde la parte física, pero sí desde las habilidades que yo pude aprender a partir de haber caminado con él, inclusive con la ausencia en la que estoy. Entonces, todo este proceso de vida, porque estamos en la vida, sumerge ahora los conductos del dolor, es para que yo pueda entonces responder al dolor personal. ¿Qué necesito y cómo lo necesito? ¿Y qué hacer con este dolor para transformarlo en algo diferente para mí? Entonces, para transformar un dolor, primero se necesita reconocer que tengo dolor, ¿no? Entonces, reconocer que me duele por la ausencia de la gran pérdida que hemos tenido es mirar lo valioso de aquello que se perdió. Porque para cada uno de nosotros va a ser valioso de manera diferente. Entonces, primero reconocer que eso valioso que se perdió ya no va a volver a regresar nunca más. Esa persona que ya murió ya no va a volver a vivir de la misma manera en que estábamos viviendo aquí, en esta realidad. Podrá vivir de otra forma desde la espiritualidad que tocaremos al final. Pero antes no. Ya no puede regresar al cuerpo y entonces resucitarse y levantarse, sino más bien está en un proceso de su alma que necesita transitar. Pero yo necesito entonces mirar cómo es que yo voy a hacer con mis dolores y mis procesos personales. ¿A quién le voy a contar? ¿A quién le voy a decir que me duele mucho, que me duele tanto? ¿Qué voy a hacer entonces cuando reconozco que me duele mucho y tanto? Con este dolor, ¿en dónde lo voy a colocar? ¿En qué lugares, en qué manos, en qué situaciones, en qué momentos? Para que eso pueda entonces ir tomando una forma de transformación, momento a momento, como lo va a mí y a mi tiempo. Entonces, en esa gran realidad hay que mirar precisamente y reconocer con una gran fuerza que tiene que ver con ese otro lado de la vida, porque miramos la vida tal cual es, una vida en conexión al disfrute y a la luminosidad que me refresca cada día, ¿no? Y cuando me levanto, me doy cuenta, si soy consciente de que tengo una oportunidad para seguir viviendo y aprendiendo y creciendo y compartiendo Pero entonces la ausencia y la muerte me recuerda que eso va a durar poco. Y entonces el empuje precisamente que tiene el dolor es para que yo me sume más al amor de la vida con fuerza. Los procesos de duelo van a requerir entonces en nosotros un camino. Y el camino es reconocer que las etapas de duelo que vamos viviendo a lo largo de nuestra situación, circunstancia, lo que estemos hoy queriendo acomodar en el corazón por la pérdida que hemos tenido, tiene que ver precisamente con esta situación de reconocer que todo lo que me sucede interiormente está bien porque es una respuesta ante el dolor que estoy viviendo. Entonces, si estoy en tristeza, si estoy en apatía, si estoy en soledad, si estoy en culpa, si estoy en... Es importante permitir para poder mirar con claridad lo que entonces tengo que elaborar. No puedo como hacer que no estoy triste, que no me importa, que no me interesa, que no siento la culpa, que no siento que no. Sino eso que surge en nuestro interior es una voz que me dice más o menos lo que yo tengo que acomodar para trascender esa experiencia. No es que las emociones nada más aparecen para dar lata y los pensamientos nada más aparecen porque sí, no. Todos nosotros estamos constituidos precisamente para poder realizar las tareas que me son llamadas aquí en la Tierra. Y las herramientas van a ir creciéndose, evolucionándose y mostrándose en la medida que voy viviendo, no antes. O sea, yo no puedo reconocer una gran fortaleza del espíritu, quiero decir, ¿no? De esa fortaleza, esa fuerza interior que me habite a partir de la pérdida de un ser querido si no perdí el ser querido. O sea, si no transité ese dolor para llegar entonces a esa gran fortaleza. No se van a revelar los dones interiores si yo no he aprendido a transitar precisamente esos grandes momentos que la vida me coloca para yo poder crecer. Entonces, eso significa que el duelo es una tarea de vida.
Ujú. Es un proceso natural del ser humano para poder adaptarnos a una nueva situación y una realidad diferente. Ahora con lo perdido. Y también es una forma, ¿no?, que tenemos interiormente para no solamente sanar, sino transformarnos. Entonces, en ese gran dolor que podamos tener, escondido hay una gran transformación. Y recordando que detrás de cada pérdida hay una ganancia. Entonces, si nosotros a nuestro alrededor estamos hoy con una pérdida y un dolor, fundamentalmente reconocer que detrás de esto hay una ganancia para cada uno de nosotros nos va a dar la oportunidad quizás y motivación de caminarlo hacia adelante. No quedarme como paralizado, sino más bien sentir ese dolor y expresarlo de muchas maneras, ¿no? El caminar un duelo tiene que ver con expresión y la expresión puede ser de muchas formas, pero lo importante es no dejarlo adentro de nosotros, sino poder sacarlo, poder expresarlo, poder decirlo, gritarlo, llorarlo, cantarlo, pintarlo, de muchas maneras. Entonces, la salud que tiene que ver con reconocer lo perdido es poder con amor darme el permiso de poder llorar este dolor, de poder expresar este sentimiento, para que entonces ese sentimiento se vaya suavizando en mí y yo pueda tener la fuerza para poder continuar la vida con dolor, pero también con amor. Con el dolor de la ausencia física de la persona que ya no está, pero también con el amor que me mantuvo vinculado a ese otro. Pero para que surja el amor también como contrapeso, yo pueda equilibrarme en el presente, necesito darle permiso a aquello que yo pienso, aquello que yo siento, aquello que yo soy. Darle permiso con un despliegue para que eso pueda ser factible y pueda realizarse como un duelo sano. Porque si me lo agarro, si me lo enquisto, si me lo... Eso significa que entonces no estoy dándole permiso o causa a ese duelo para que pueda avanzarse de la mejor manera posible. Entonces, necesitamos nosotros fundamentalmente reconocer que el dolor es parte inherente del ser humano, de la vida era. Porque el dolor es un maestro que me va a posibilitar realizar la gran maestría de mi vida. Porque la maestría, digamos, educativa, podemos tener 10 maestrías, pero nunca me van a capacitar para que yo pueda resolverme el dolor en el momento de la pérdida de un ser querido. Tendré la idea, tendré la idea del camino que pude haber visto en la teoría, pero en el ejercicio de la práctica de la vida, la maestría misma que pueda ser yo, digamos, colocado ante la misma vida, es la que puedo transitar y experimentar en mí. Entonces, el dolor como gran maestro me quiere recordar precisamente esa fuerza ineludible del dolor. Porque acuérdense algo muy importante. El amor es más fuerte que el dolor. Porque detrás de la experiencia del dolor siempre habita algo mejor y mayor. Y por eso caminar con el ejercicio consciente de reconocer que el amor es más fuerte que cualquier dolor, nos capacita fundamentalmente para estar en la vida. Porque el dolor nunca podrá ser mayor, aunque lo sienta que me rebasa y que no puedo con él, nunca podrá ser mayor que el mismo amor, porque el amor es el que contiene todo lo demás, incluyendo el amor en este universo. Entonces, para que yo pueda sintonizarme con el amor, necesito precisamente darle permiso al dolor. No antes, o sea, no puede llegar a abrazarme todo el amor que hay en mí, en la vida, en nosotros, en la espiritualidad, o sea, en todo lo que habita también el amor. No puede llegar a abrazarme, a sostenerme, a contenerme, a acompañarme si yo no le he dado permiso
precisamente al dolor para que sea acompañado, sostenido, abrazado. Cuando yo le doy permiso a ese dolor que se vaya transformando de la manera en la que yo he elegido, inmediatamente también le doy permiso al amor para que pueda llegar a contenerme, a guiarme. Y el amor llega de muchas maneras. Entonces, si yo activo esa mirada de poder caminar el duelo con realidad, con naturalidad y con certeza de que va a ser algo mejor, no sé qué va a ser, no sé cuándo va a ser, pero va a ser. Se va a transformar en ese proceso en algo mejor para mí. Y esto nos da la pauta de poder caminar con más paz, ese duelo, porque se puede ejercitar un duelo con paz, ¿no? Una combinación rara, pero una combinación posible. Porque me duele el corazón del dolor, de esa ausencia, de esa pérdida, pero aunado a eso también tengo una paz por haberlo conocido, por habernos acompañado, por habernos entregado totalmente a la vida, por darme el permiso de haber aprendido por un sinnúmero de situaciones que son maravillosas, que hay que mirar también entonces todo el legado que me dejó el otro, para que con eso yo pueda sostenerme en lo que ya no va a haber. No puedo solamente tener la mirada puesta en todo lo que se perdió, porque si no, entonces me pierdo. Sino, sí mirar mi realidad y con dolor caminar precisamente esa pérdida y esa ausencia. Pero también mirar todo lo que sí también me acompaña. Sí hubo, sí tuve, sí fue. Y desde esos espacios, entonces, ir desarrollando esa fuerza interior que solamente va a ayudar a que se muestre, ¿no? Después de ese evento, después de transitar todo ese proceso de duelo, se muestre precisamente una herramienta o una habilidad o un don. Que es la capacidad mayor de conexión con la vida y con nosotros. Entonces, desde ese lugar es importante mirar que esta experiencia que nos está hoy tocando la puerta tiene que ver precisamente con reconocer que a cada uno de nosotros nos va a tocar la puerta de manera diferente. Y aunque todos hayamos perdido esa misma situación, esa misma persona o ese mismo sueño, a cada uno le va a tocar de manera diferente porque se va a transformar de manera diferente, de acuerdo a su propia historia, de acuerdo a su propia necesidad para poder crecerse y avanzarse de la mejor forma posible. Entonces, desde ese espacio hay que aventurarnos a dejar ser este dolor, a dejar ser, porque al final del camino el dolor ya está, pero o lo dejo ser y avanzo con él de la manera más fluida posible, reconociendo con fe y paz que voy a alcanzar esa fuerza interior que me regala la experiencia, o lo contengo y no lo dejo fluir y entonces al final el dolor es el que es, ¿no? El hecho de que no lo trabaje o no lo deje ser o no lo lleve a proceso, ¿no?, interior y no le permita que tenga un lugar y un espacio no significa que ya no está, que ya se fue, que ya no existe. Solamente está ahí pausado. Y necesito reconocer esa pausa también. Si necesito la pausa un tiempo, pero no toda la vida. Porque la vida misma ahí me está consumiendo toda la energía que yo necesito para la vida, para conectarme con la vida misma. Entonces, en ese espacio es mirar precisamente esa fuerza interior que nos capacita para la vida misma. Y aquí les quiero nada más poner que el cuidador primario precisamente es una luz de esperanza que con los vientos
tórridos de las circunstancias, de las penas, de los dolores, ya sea en el equipo de trabajo, en el equipo de la familia, en el equipo de los amigos, ¿no? En el equipo de la pareja, no importa cuál relación sea la que yo esté teniendo ahora en conflicto o en dolor. ¿Quién de ellos se ha marchado pronto? Lo importante es reconocer que nosotros como cuidadores primarios, como cuidadores selectos, ¿no? Como cuidadores primeros, porque la vida nos ha seleccionado para cuidar esos cuerpos, esas almas y esos corazones de la mejor manera posible. También en el proceso de muerte nos capacita precisamente para que nosotros podamos desarrollar mayores habilidades. Y sí, con todo el dolor, vamos a ir desarrollando mayores habilidades para un mejor acompañamiento más sostenible en la conciencia de reconocer que hacemos lo que nos toca hacer a cada uno. No podemos hacer más porque no nos corresponde. Hay una realidad mayor que permite muchas cosas, ciertas cosas, algunas cosas, para que cada uno tenga que aprender lo que tenga que aprender y tenga que sanar lo que tiene que sanar. Uh-huh. Y si es posible recuperarse físicamente aquí en la vida, así es y podrá ser. Y si es posible el tránsito de la muerte de esa persona que hemos acompañado, así también tiene que ser. Entonces, nosotros tenemos que también reconocer que tenemos una herramienta que alcanza lo que es alcanzable, no lo inalcanzable. Y a veces el tema de la culpa, decir, si yo hubiera hecho, si hubiera dicho, si no, no. Mire, jugar a esto tiene que ver con el tema de, pareciera que yo soy el sostenedor o pude haber sido el sostenedor de la vida del otro. Y eso no es posible. Solamente el sostenedor de la vida de cada uno es su alma. Y su alma realiza magistralmente todas las tareas que necesita hacer aquí en la tierra. Nosotros nos acompañamos desde ese espacio para que cada uno pueda sentir que vamos, ¿no? En esa relación de crecimiento y desarrollo personal desde la base de la conciencia, del darse cuenta. Porque cuando yo tengo la conciencia en el ejercicio de la vida, me voy ampliando cada vez más. Voy mirando la vida como es, no como yo quiero que sea. Eso significa que ya estoy más reconciliada, reconciliado con la vida y reconciliado conmigo. Y en esa mirada profunda de ser cuidadores, portadores de una luz muy especial de la que cada uno de ustedes es portador. Es poder mirar que el trabajo que están haciendo es un trabajo maravilloso, magnífico, lleno de luz, esperanza y fundamentalmente el gran amor que sostiene todo lo demás. Entonces hay que mirar que a cada uno de ustedes no le falta nada para poder seguir en la tarea en la que están. La de realización y el desarrollo personal va a hacer de cada uno de nosotros una mejor persona en nuestro interior para poder mostrar, desarrollar y acompañar en el exterior a los demás desde esa gran persona que usted es. Y la gran persona no tiene que ver con títulos, ni con menciones honoríficas, ni con grandes reconocimientos. La gran persona tiene que ver con el desarrollo interior de cada uno a partir de la historia que hemos vivido. Cómo hemos nosotros llevado a cabo nuestros propios duelos, nuestras propias pérdidas. A veces nos complicamos en el sentido de realizar un duelo porque no hemos hecho los demás y se nos han sumado. Y entonces, a veces hay que acomodar la casa interior para que la exterior esté de la mejor manera posible. Y seguir caminando,
y seguir creciendo, porque la vida es esto, con amor y con dolor. Los dos son grandes maestros para nuestro propio aprendizaje. Ninguno es más ni menos, ni malo, ni bueno, ni nada. Los dos tienen tareas. El sufrimiento es una tarea. La alegría es una tarea. ¿De qué manera tú vives tu alegría? ¿De qué manera te conectas tú con las ganas de vivir? ¿De qué manera te conectas tú con el dolor que hoy toca nuestra puerta? ¿Te das el permiso de dolerte? ¿Te das el permiso de poder llorarte? ¿Te das el permiso también de que tu corazón en esa vulnerabilidad pueda ser mirado, pueda ser abrazado, tal cual eres, en todo lo humano? Uh-huh. Entonces, esas situaciones dolorosas de afuera me llevan precisamente hacia adentro para que yo pueda con mayor fuerza abrirme más el corazón para la vida, en esa autenticidad. Porque la gran mirada es ser auténticos, auténticas todas. Vivir lo más auténticas posible. Esa es la gran tarea que nos regala precisamente el proceso de duelo por pérdida. Porque cuando yo soy auténtica, cuando yo soy auténtico, estoy en conexión con la vida y con las relaciones de mi vida con más profundidad. Y allí hay una gran realización interior que nadie nos puede arrebatar porque precisamente es el gran tesoro de nuestra existencia. Entonces, hay que darle permiso a nuestro corazón. Todos los cuidadores primarios tenemos que tener un lugar y un espacio para poder pasearnos, para poder reencontrarnos con lo nuevo después de haber perdido aquello valioso, para poder transformarnos precisamente con todo eso que estamos viviendo ahora. Entonces, una de las primeras tareas precisamente es poder reconocer qué necesito, qué necesito, qué necesitamos nosotros para poder seguir avanzando con esto que estamos viviendo ahora, cada uno de nosotros, y que requiere de nosotros la mayor conexión con la vida. Entonces, nosotros, ya la vida me pregunta a través de la realidad que estamos viviendo. Y la pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿qué necesitan cada uno de ustedes? ¿Qué necesitamos para estar más presente en el lugar en donde estamos? Para estar más conectados con la realidad que vivimos. Para nosotros estar más enraizados, porque eso da una gran fuente de poder, el sentirnos que pertenecemos a una fuerza de vida que fue puesta en nuestro corazón y nosotros estamos regalándole a esa misma vida lo mejor de cada uno de nosotros. Estas circunstancias que podemos vivir por esa ausencia de pérdida, a veces nos pega más en el autoestima, porque a veces ya no sabemos nosotros ni definir quiénes somos. Parece que la realidad tan dolorosa nos define a nosotros. Esa pérdida tan importante nos define y entonces nos perdemos a nosotros mismos y nos dolemos tanto que nos quebramos en todo el sentido de nuestra existencia. Entonces hay que mirar con luminosidad realmente lo que me quiere decir esa experiencia, porque esa experiencia no me va a arrastrar como si fuera la única experiencia de dolor que he tenido en mi vida, sino más bien lo que me va a mostrar precisamente es donde necesitamos seguir creciendo nosotros aquí y ahora, para seguir creciendo, aprendiendo, compartiendo
aquello que hemos aprendido. Ujú. Entonces, todos nosotros estamos llamados precisamente a seguir creciéndonos como la gran persona que somos, porque esa misma persona que es usted es también el profesionista que le regala a aquellos que necesitan su gran servicio. Entonces, una pregunta también importante para que la tengan ustedes es, ¿cuál es la herramienta que me regala esta gran pérdida que he tenido ahora? ¿A qué me comprometo con mis pacientes? ¿Mm? Voy a seguir trabajando en la manera en la que a ti te hubiera gustado que yo trabajara. Voy a seguir viviendo y siendo de la manera en la que a ti te hubiera gustado que yo pudiera vivir y ser. Y esa es una gran fuente interna de sabiduría que te acompaña a partir del encuentro con ese dolor. Ujú. Entonces es un gran ejercicio poder mirar, poder aprender, poder crecer con todo lo que hay para nosotros en el aquí y el ahora, porque es dar la fuente de sabiduría mayor para poder reconocer que no hay más tarea que me ayude a crecer que el dolor mismo. Y nosotros ahora que estamos en este espacio precisamente de dolor, de dolor, porque el dolor precisamente me lleva a reconocer las capacidades internas que me habitan y que me sostienen. Entonces, eso quiere decir que quizás este dolor que estamos pasando ahora, después de pasar y aunado a ese proceso de duelo natural en el ser humano, lo que nos quiere advertir es una renovación de la persona de cada uno de nosotros. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser mejores, tenemos que tener más compasión para con nosotros mismos, más reflexión en qué lugares y en qué corazones ya nos hemos quedado para siempre, para que en el momento de nuestra propia muerte nosotros podamos decirle sí a la vida, con todo lo que hubo, con todo lo que hay, con todo lo que ya se quedó en la historia personal. Entonces, reconocer esa gran fuerza me va a ayudar también a reaprender con profundo amor una capacidad de adaptación al dolor, de adaptación y readaptación de ese dolor que se transforma precisamente en una herramienta de paz, de armonía. Porque después del gran vendaval viene la gran calma que habita en el corazón de cada una de nosotros. Debemos darle forma, palabra, color, sonido, aquello que nos duele. Esa sería una vía de muchas para poder transformar y transformarnos en esta tarea del dolor y el sufrimiento. Recordar que el dolor que no se expresa grita en el corazón de tal manera que lo rompe. Entonces, reconocernos en esa gran tarea existencial que hoy nos ha puesto la vida sin nosotros buscarla, es tratar de encontrar las herramientas fundamentalmente principales que nos van a ayudar precisamente a salir de ahí más auténticos, más libres, más responsables y con mayor fuerza y cariño para la vida. Y cuando digo para la vida me refiero a aquellos que nos acompañan para la vida. Porque ahora valoro más
lo que tengo y lo que no tengo, y lo que no voy a tener. Porque cuando veo lo que tuve, que ya no está, puedo reconocer que la vida me ha dado mucho. Entonces, la tarea también es seguir dándole mucho a la vida. Porque tenemos mucho bagaje en nuestra alma, de esas grandes experiencias transformadas, trascendidas, para poder compartir con los otros que necesitan de nuestro apoyo incondicional, no desde el dolor, sino desde esa transformación del dolor que puede revelarse como un don o una herramienta o un valor. Entonces, en nosotros se va a desarrollar una sensibilidad precisamente a partir de haber transitado ese dolor. Y es una sensibilidad que me va a ayudar a poder transitar la vida con más ligereza, con más congruencia, y con más capacidad de paciencia y tolerancia ante lo nuevo, ante lo diferente. Entonces, desde ese espacio es reconocer que nosotros podemos precisamente desarrollar esa gran capacidad a partir de esa experiencia, porque no nos vamos a quedar ahí. Porque la persona que ya no está con nosotros, precisamente, lo que ella quiere es que nosotros avancemos para la vida. Y la gran fuerza que nos va a ayudar a sostenernos en la vida tiene que ver con el amor que le tuvimos a aquello que ya no está. Entonces, esa es una conexión que se queda para siempre, porque es como un lazo invisible entre tú y aquel que ya no está, que te sigue empujando y motivando aquí en la vida a partir de ese dolor y de ese sufrimiento que puedes tener, porque entonces empiezas a buscar, a leer, a integrar, a querer crecerte, a querer encontrar respuestas a partir de esa ausencia. Eso significa que cuando miro hacia atrás todo lo que he hecho para poder integrar ese gran dolor, me he convertido en una persona de gran desarrollo. Y eso tiene que ver un poco con ese movimiento que hubo al principio de la ausencia del otro. El otro mismo me empujó en la ausencia de la participación de él en la vida a que yo pudiera encontrarme con cosas más saludables y crecerme en el alma. Entonces, él me sigue haciendo un bien más allá del encuentro con cualquier vida, sea esta, otra, aquella. La que hubo entre nosotros dos, en este lugar y espacio, fue bueno porque me hace bien y me hace mejor persona. Entonces hay que reconocer que allí hay una tarea para nosotros. La tarea es poder darle permiso a nuestro dolor, ponerlo en un espacio adecuado, sea que yo vaya a terapia, vaya a un grupo, lo platique, vaya con el padre, vaya con quien quiera, escriba, lo pinte, lo cante, pero le dé permiso a ese dolor para que pueda ir acomodándose poco a poco y se transforme en aquello que la vida me quiere regalar. Se transforme entonces esa pérdida en una gran ganancia para mí. Y entonces aquello que ya no está yo pueda mirar con los ojos del alma y agradecerle profundamente por el encuentro que tuvimos, por esa posibilidad de haberme motivado para crecerme a partir del dolor y también porque ahora vive en mi corazón de una manera diferente. Entonces, ese es un ejercicio muy agradable al final del proceso, porque nada se pierde, todo se transforma, incluyéndonos a nosotros mismos. Y si yo me transformo, entonces voy a ver la vida transformada. Y esa es una tarea
que sería imposible estando solamente sentado en frente del televisor. No podría entonces el televisor ayudarme a transformarme de esa manera en ese autodesarrollo interior, la persona que cada uno está llamado a ser. Sino más bien con las tareas existenciales que la vida nos tiene, a partir de ahí vámonos para ese crecimiento, que es una gran ganancia porque ese crecimiento queda en nosotros, en nuestra alma, para siempre. Entonces, reconocer que todo ese movimiento que vamos a ir teniendo a partir de ese dolor va siendo un proceso ideal para la vida, porque es ideal, porque es idóneo, porque es adecuado para el camino de vida de cada uno en esa transformación que necesitamos cada vez más para vivirnos en este interior de la manera más auténtica posible. Al final poder decir gracias cuando nos toque partir, porque no es un gracias porque me quiero morir, porque de alguna manera siempre estamos en la vida y queremos seguir estando en la vida, pero sí un gracias por todo lo que hubo en la vida. Y en el morir es una transición que necesitamos hacer todos, porque solamente soltando podemos renovarnos. Solamente soltarnos podemos renovarnos. Si yo suelto un dolor, si yo suelto un rencor, puedo renovarme precisamente en esa tranquilidad. Si yo suelto precisamente un sufrimiento, puedo renovarme en esa serenidad para caminar la vida más tranquilo, más sereno. Siempre hay una transformación en esta vida misma que somos nosotros mismos. Porque nosotros vamos haciendo la vida continuamente con el vivir de cada uno. Y le vamos entonces sumando y vamos sembrando con aquello que vamos aprendiendo en la misma jardín de la existencia. Y dejamos nuestra propia huella ahí. Yo creo que cada uno de ustedes ha dejado mucha huella en mucha gente. Y yo creo que ahí hay que mirarse. En ese gran jardín que ustedes han sembrado y han regado en nosotros. Y que habitan el alma de cada uno, aunque ya no lo veamos, aunque esté en la vida, aunque esté en la muerte, ahí permanece para siempre. Entonces, en este ejercicio de proceso personal hay que dejar ser. Porque dejar ser es también permitirse fluir a uno mismo. Y darse el permiso y decirse sí. ¿No? Decirse sí. Sí a todo tal cual es. Porque cuando yo le digo sí a todo tal cual es, también me digo sí a mí mismo. Lo que vale la pena amarlo, valdrá la pena llorarlo. Entonces, quisiera, antes de acabar, solamente decirle que contamos siempre con la presencia de la fuerza más luminosa que habita en nuestro corazón y que esa fuerza luminosa siempre es nutrida y motivada por el encuentro con todos aquellos que la vida nos va colocando para que podamos ayudarnos a autodescubrirnos, sanarnos, reencontrarnos y transformarnos. Y puede ser desde un café hasta acompañar a alguien en la propia muerte. Todo es un aprendizaje de transformación. Entonces, en este gran proceso que es la vida misma, es poder reconocernos que en ese proceso, ahí vamos nosotros. Somos parte de esta fuente inagotable de riqueza que nos habita en nuestro interior también y que compartimos con los demás. Entonces, recordar una frase muy bonita que quiero yo dejarles a ustedes para que puedan refrescar el corazón y terminar nuestra plática de hoy es reconocer precisamente lo que ustedes son en el alma. Porque aquel que se fue ya está abrazado a su alma. Y quizás me recuerde que necesito también abrazar la mía desde mi propia espiritualidad. Sanarme, reencontrarme y completarme en esa fuente inagotable de amor.
A veces decimos que nos gustaría precisamente tener esa fuerza para la vida, porque algunos de ustedes me dirán, es que necesito ser fuerte para poder continuar esta situación, para poder abrazar ese gran dolor, para poder caminar esa gran ausencia, para poder sostenerme a mí mismo. ¿Mm? Pero las fuerzas fundamentalmente no se miden, porque cada quien lleva el peso que necesita para poder sostener. Pero a mí me gusta decir que da más fuerzas sentirse amado que sentirse fuerte. Entonces, conectémonos más con las cosas que amamos, incluyendo aquel que se fue, aunque lloremos, porque al final del camino estamos llorando por un gran amor. Y ese amor se va a ir transformando en un amor diferente cada vez, en un amor más conectado a la vida y más conectado con nuestro propio corazón, agradeciendo fundamentalmente quienes han podido ser compañeros nuestros, porque es mejor haberte conocido este tiempo que no haberte conocido nunca. Y la vida solo es un tiempo. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar pues en este ejercicio de poder eh, platicar un ratito con ustedes. Me hubiera gustado que hubiera sido más en vivo para algunas preguntas que ustedes puedan tener. Sin embargo, pues esto es con mucho cariño. Aquí estamos. Les dejo un gran abrazo en el corazón. Deseo que su camino esté lleno precisamente de recursos para poder seguir integrando la vida de la mejor manera posible. Deseo para ustedes un camino luminoso en donde la fuerza del amor que nos sostiene arriba y abajo de nosotros, estamos siempre contenidos en esa misma fuerza. Vayámonos con la total tranquilidad que estamos haciendo lo mejor posible. Un gran abrazo, muy bonita tarde y nos veremos pronto.